En este video tutorial vamos a ver otra forma de resolver problemas geométricos de resolución de polígonos regulares o división de circunferencia en partes iguales. Para ello nos vamos a valer de un nuevo aparato de dibujo. Se trata de un transportador de ángulos. En este caso, el transportador de ángulos está formado por un semicírculo en el que se pueden ver que está dividido en 180 grados. Sabemos que una circunferencia tiene 360 grados, pues este semicírculo tiene 180 grados. ¿Qué característica tienen todos los polígonos regulares? Pues todos los polígonos regulares tienen la característica de que, además de tener los lados iguales, pues tienen otra característica, y es que los ángulos también son iguales. Como consecuencia, vamos a ver un primer caso en el que vamos a hacer un círculo y un polígono inscrito en un círculo, o dividir un círculo en partes iguales, que al final es lo mismo. Un hexágono sería dividir un círculo en 6 partes iguales, un pentágono en 5 partes iguales, un triángulo en 3 partes iguales. Vamos a ver cómo haremos. Entonces, vamos a hacer un único círculo y en él vamos a hacer diferentes polígonos. Cogemos, nos trazamos un punto central, ¿vale?, que va a ser el centro de nuestra circunferencia, y vamos a hacer un círculo. ¿Vale? Hacemos un círculo del radio el que sea, simplemente es para dividirle en diferentes partes iguales, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger, en primer lugar, pues vamos a trazar que todos los polígonos, su punto de origen sea esa parte superior. Bueno, más o menos a ojo, vale, tendríamos que trazar una paralela a este lado, pero bueno, daría igual. Entonces lo que vamos a hacer es, simplemente, vamos a coger aquí y vamos a marcar este punto de aquí, esta línea, ¿vale?, que sería el radio de nuestro círculo, y lo que vamos a empezar es a hacer diferentes polígonos. En primer lugar, pues vamos a hacer nuestro primer polígono, el más pequeño, que es el triángulo. El triángulo son 3 lados, 3 ángulos, luego sería 360 grados, que es el círculo completo, dividido entre 3, nos daría 120 grados. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos nuestro transportador de ángulos, nos ponemos aquí y, poniendo bien el 0 aquí en esta línea y el centro con el centro del círculo, pues marcamos los 120 grados, que estarían justamente aquí. Una vez que hemos marcado los 120 grados para ese lado, pues hacemos lo mismo para el otro. Y marcamos aquí los 120 grados. ¿Qué sucede? Si ahora unimos el punto central con ese ángulo que he marcado, pues tendríamos aquí nuestra primera división, ¿vale? Habríamos dividido el círculo en 1, 2, 3 partes iguales, y lo único que tendríamos que hacer ahora pues sería algo muy sencillo. Sería coger, unir este punto con este punto con este, y este punto con este. Y habríamos obtenido un triángulo y escrito en el círculo, lógicamente, el polígono regular más pequeño que existe, que tiene 3 lados. Si quisiéramos hacer un cuadrado, pues haríamos 360 dividido entre 4 ángulos, pues nos da a 90 grados. De igual manera, cogemos el transportador de ángulos, ponemos nuestro 0 en esta línea, nuestro centro en este punto, y podemos marcar 90 y también 180. Le damos la vuelta y marcamos los 90 por el otro lado. ¿Qué hemos conseguido? Pues lo que hemos conseguido es, pues, algo tan sencillo como dividir nuestro círculo en 4 lados iguales, 1, 2, 3 y 4, y lógicamente, si unimos esos puntos, lo que obtendríamos sería el siguiente polígono. En este caso, nuestro polígono de 4 lados, que sería un cuadrado. ¿Que queremos hacer un pentágono? Pues lo tenemos tan fácil como dividir 360 dividido entre 5 y nos quedaría 72 grados.
72 grados, aunque parezca que es pues, diferente, es igual. Lo único que tenemos que hacer es coger aquí, marcar, poner el 0 en su sitio, ¿vale? Y el centro ahí. Con esto se consigue evitar el problema que teníamos en los anteriores, que había que ser muy preciso con el compás a la hora de coger las medidas para que el polígono nos quedase bien. Aquí no existe ese problema. Tendríamos aquí 70, 71, 72 grados. Podríamos marcar ya el siguiente, que sería 72 más 72 sería 144. Tenemos aquí 140 por 144. Sería aquí. Y lo mismo haríamos por este lado. Marcaríamos aquí los 72 grados, que serían aquí, y los 144, que serían aquí. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Pues igual que antes. Lo único que tenemos que hacer es unir este punto con este. Tendríamos aquí nuestra primera división, este punto con este. Y tendríamos nuestra segunda división, este punto con este. Tendríamos otra, y este punto con este, y tendríamos otra. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, cinco partes. Que si lo unimos mediante el lápiz, ¿qué es lo que obtenemos? Pues obtenemos nuestro buscado polígono regular de 5 lados, es decir, nuestro pentágono. Aquí tenemos, nos falta el último lado, aquí tendríamos nuestro pentágono. ¿Qué queremos seguir? Pues nada, haríamos nuestro polígono regular de 6 lados. Sería 360 dividido entre 6, nos daría lógicamente a 60 grados. ¿Y qué es lo que haríamos? Pues así de sencillo. Cogeríamos, pondríamos el 0, el centro en un sitio, el 0 en esta línea, y marcaríamos en primer lugar 60 grados. El siguiente serían 120 grados, que ya lo teníamos marcado aquí del triángulo, y luego por otro lado tendríamos lo mismo, marcaríamos 60 grados, 120 grados, que lo tendríamos marcado de aquí, y lógicamente los 180 que tendríamos marcado aquí. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pues lo único que tendríamos que hacer es lo mismo de antes, ¿vale? Uniríamos este punto con este, y tendríamos nuestra primera división. La siguiente división se correspondería con esta de aquí, del triángulo. La siguiente esta, la siguiente esta, y nos faltaría esta de aquí, que sería nuestra siguiente división. Uniendo esas divisiones que tenemos, este punto con este punto con este punto con este punto con con este, y para finalizar este con este. ¿Qué hemos conseguido? Pues nuestro hexágono. Y podríamos seguir así, pues dividiendo 360 entre 7, entre 8, entre 9, entre 10, entre 11, y obteniendo así los polígonos regulares correspondientes. De esta manera, que hemos conseguido, pues evitar el problema que acumulábamos en los ejercicios anteriores, que cogíamos aquí una medida y si no la cogíamos bien, pues al final resultaba que no nos quedaba bien nuestro polígono. De esta manera, yo creo que así conseguimos un polígono regular en el que los lados son más iguales y los ángulos más iguales. En esta segunda parte del videotutorial vamos a resolver polígonos regulares en los que lo que tenemos ahora es la longitud del lado. Ya vimos en el videotutorial anterior pues que era bastante complicado que nos quedase bien. La teoría es correcta, pero ahora hacerlo en la práctica pues había veces que no nos cuadraba bien. Entonces vamos a ver una forma sencilla de hacer un polígono regular en el que tenemos, no como antes, el círculo en el que está inscrito el polígono, sino que tenemos
un lado de una longitud de la que queramos. Por ejemplo, vamos a hacer uno un poco grande para que nos salga bien. Y vamos a hacer un hexágono en el que queremos que la longitud de cada uno de sus lados sea, por ejemplo, 70. ¿Vale? Lógicamente, 70 milímetros. ¿Cómo haríamos para ello? Bueno, pues utilizaríamos la misma técnica que hemos hecho antes. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un círculo del radio que nosotros queramos. ¿Vale? Vamos a marcar un centro para tenerlo bien para luego. Vale. Marcamos ahí y hacemos un círculo del radio el que nosotros queramos. Lo siguiente que tenemos que hacer es, pues igual que antes, trazar nuestra línea de referencia. En nuestro caso, bueno, para hacerle más o menos vertical, le vamos a poner así y vamos a hacerle que nuestra línea de referencia va a ser esta de aquí. ¿Vale? Vamos a hacer larga para que podamos ver bien con el transportador cómo metemos los números. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como hemos dicho que va a ser un hexágono, pues hacemos 360 dividido entre 6 nos da a 60. Cogemos nuestro transportador de ángulos, ponemos el centro en su sitio, el 0 en su sitio y tenemos que marcar, por un lado, 60 grados, el siguiente sería 120 grados y por fin abajo 180 grados. Lo mismo haríamos por el otro lado. Entonces aquí marcaríamos, pondríamos el centro en su sitio, el 0 en su sitio, 60 grados y 120 grados. Bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es unir estas líneas al centro de nuestro círculo. ¿Vale? Trazamos una primera línea de longitud, la que queramos. Lógicamente va a pasar por nuestro centro, este también va a pasar por nuestro punto central y este de aquí, lógicamente, pues también va a pasar por nuestro punto central. Vale. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues ya teníamos, aquí tendríamos en pequeñito, si quisiéramos, tendríamos aquí pues nuestro hexágono. Pero claro, este hexágono, pues lógicamente nos ha salido pues de una longitud de lado que no es la que nosotros queríamos. Pero sí nos va a servir para hacer lo siguiente. Entonces cogemos aquí, trazamos nuestro hexágono. Este paso no sería necesario, pero bueno, trazamos aquí nuestro hexágono. Ahí tenemos eso. ¿Qué es lo siguiente que haríamos? Pues lo siguiente que haríamos, claro, nosotros tendríamos que coger esta media de aquí, de 70, aquí, y tendríamos que buscar a ver dónde se correspondería con los 70. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nada, algo tan sencillo como lo siguiente. En primer lugar, trazamos la bisectriz de este ángulo. Trazamos la bisectriz y trazamos la línea esta. Esta sería la bisectriz. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? En esta bisectriz, en un punto cualquiera de la bisectriz, trazamos una perpendicular. Aquí hay que ser preciso, pero bueno, ya está. Trazamos una perpendicular. ¿Dónde? Donde nosotros queramos. No tiene por qué ser en un sitio en concreto. ¿Vale? Lo vamos a hacer, por ejemplo, ahí. ¿Vale? La vamos a hacer más larga, porque ahí es donde tenemos que llevar la longitud de nuestro lado. Vale, ya tenemos. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues hallamos el punto medio de nuestro segmento. ¿Cómo? Pues como hicimos anteriormente en todos los sitios. Cogemos más de la mitad, trazamos un arco por aquí, un arco por aquí, y como no me entra la hoja, pues nada, con la ayuda de la escoba de cartabón, lo que voy a hacer es, voy a trazar por aquí una perpendicular y lógicamente pasar por aquí, pues sacaremos su punto medio. Vale. Lógicamente, como he dicho que tiene que ser del lado 70, pues esto quedará de 35. ¿Vale? Aquí tenemos 35, comprobamos aquí que realmente es 35, perfecto, ahí estarían los 35 justos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos aquí y marcamos
por aquí y por aquí los 35. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ya lo tenemos casi todo hecho. Cogemos aquí, nos ponemos en este punto y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar una paralela a esta línea hasta donde corte a esta línea vertical que habíamos hecho aquí anteriormente, y por el otro lado hacemos lo mismo. Trazamos una paralela por aquí hasta donde corte. ¿Y ahora qué es lo único que tenemos que hacer? Pues lo único que tenemos que hacer es, con la escuadra de cartabón, trazar una paralela a este lado, que lógicamente, si lo hacemos bien, ahí estaría bien, ¿vale? Lógicamente, al hacerlo así, nos pasaría por esos dos puntos, y ahí tendríamos el primer lado. Si queremos, podemos seguir haciendo otra paralela a este lado de aquí y tirando para acá. Seguimos, trazamos una paralela a este, tirando para acá, otra paralela a este, tirando para acá, otra paralela a este otro lado, tirando hacia arriba, que no me da, tirando para acá, y por último una paralela a este, por aquí, y tenemos esto. Y ahora, lógicamente, el hexágono que hemos hecho, que dijimos que tenía que tener de lado 70, pues efectivamente tiene de lado 70. Y también podríamos hacer ahora un círculo con centro en ese punto central y, lógicamente, pues va a pasar, tendría que pasar por todos los extremos de dicho polígono. Y así hemos visto cómo podemos resolver divisiones de círculos en partes iguales o realizar polígonos tanto inscritos como de una longitud de lado determinado sin necesidad de utilizar las técnicas que vimos en los dos videotutoriales anteriores de resolución de polígonos regulares.